¿Vos vas a grabar? No, no me da idea, por eso tenés que saber. Bueno, vuelvo a repetir, buen día a todos. Recién cuando leía el Salmo 145, yo me quedé enganchado en algo. Dice en el Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Traducido, a todos los que lo llaman, a todos los que lo buscan, y a todos los que esperan que Él realmente se manifieste. Cumplirá el deseo de los que le temen. Es una promesa, es una proclama. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. No sé cuántos han clamado a Dios en medio de circunstancias difíciles. La promesa de Dios es que los oirá. Amén. ¿Qué va a hacer Dios? Nos oirá. Dios no mira para otro lado, no está desatento, no está ocupado en otras cosas. Él oye a todo aquel que clama y promete que lo salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. ¿Amas a Dios? Dele paz. Él se va a ocupar de todas las situaciones. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y esto es nuestra seguridad. Y si tenés adversario, dice, más destruirá a todos los impíos, a todos los que se oponen a Dios, a esos que vienen en contra tuya, que vienen por otros caminos, que no vienen por el camino de santidad, no vienen guiados por el Espíritu de Dios. Dios dice, tranquilo, tranquila, yo me voy a ocupar de ellos. Termina diciendo, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Porque Él se alegra sabiendo que confiamos en Él. Estas son promesas de Dios para nuestras vidas. Yo hoy me voy a dedicar a Reina Valera y... ¿Cuántos me ven? ¿Todos me ven bien? ¿Todos me oyen? ¿Sí? ¿Sí? Porque hay algunos que tienen ojos y no ven. Y hay otros que tienen oídos y no oyen. Nos sucede esto cuando, aunque veamos, tenemos en nuestra mente una imagen distinta porque estamos en otro lado. Sucede esto cuando nuestros oídos están pesados, porque tienen desgano, porque les molesta escuchar la palabra de Dios, que no es el caso acá. Puede pasar en otros países, quizás en otros lugares, en otras congregaciones. Pero es bueno estar atento a lo que Dios va a decir. ¿Saben por qué? Porque justo Dios en un momento dice algo que es para vos. Y estabas desatento y te lo perdiste. Nos pasa esto. Mire que le preguntamos al de al lado, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eso creo que era para mí. Bueno, es estar atentos. A mí me pasa algo que les cuento ahora, no quiere decir que les tenga que pasar a ustedes. Dios me va dando cosas durante la semana, entonces trato, como no tengo papel y lápiz, pero siempre tengo el celular cerca, voy, en el libro de notas voy anotando. Entonces llega el fin de semana y dije, bueno, ya tengo el mensaje, Señor. Eran las 2 de la mañana y no tenía el mensaje. Dios no me daba el mensaje. Pero a las 2 de la mañana algo pasó. ¿Saben que el Espíritu Santo es sensible? Siempre escucha como yo leía recién, cuando lo invocamos. Y Él nos habla a tiempo. Y yo le decía, ¿y esta palabra es para mí? ¿Esta palabra para quién es? Pero eso es algo íntimo de Dios con alguien. Y yo entiendo que los alguien de Dios están por acá. Así que presten atención.
porque me dio dos textos que nunca había pensado de los cuales iba a hablar. Pero vamos a empezar con algo que vuelvo a repetir seguido, que es 2 Timoteo 3, 16, 17. ¿Lo querés poner? Sí. Presten atención nuevamente. Y si lo saben de memoria, mejor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil y útil. ¿Para qué? ¿Para qué? Díganmelo porque yo me digo corto de vista, ¿bien? Para redarguir. Más complicado este término. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa redarguir? ¿Alguien? ¿De a uno? ¿De a uno? ¿De a uno? ¿De a uno? Convencer. Eso es convencer. Redarguir es hablarnos lo profundo, hacernos dar cuenta de algo. Sigo leyendo. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre general, cuando Dios dice así el hombre, no está hablando a un género, está hablando a la humanidad. Él dice en el principio los creó Dios, varón y mujer. Pero para Dios lo veía como uno, como una unidad. A esa creación le llamó hombre Dios. Cuando Dios dice hombre, está hablando tanto para el hombre como la mujer. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué cosa? Preparar. ¿Para qué? Para toda buena obra. Tendría que haber empezado también que Dios nos dio boca para hablar. Porque está contestando Rally sola. Habla. No, pero está bien. Quiero reflexionar antes de seguir con esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que podemos leer es inspirado por Dios. Yo el otro día le comentaba cuando estábamos en el grupo de varones, cuando Jesús es enfrentado, aparece el diablo en el desierto y trata de tentarlo, ¿cómo le responde el Señor? ¿Se acuerdan? Escrito está. ¿Cómo? Escrito está. Pero no había Biblia. Pero escrito estaba. Está profetizando de lo nuevo y recordando lo anterior. Porque el Antiguo Testamento estaba. Lo que pasa es que la Biblia no era de común conseguirla. Había pocos, eran rollos, los tenían en la sinagoga, no todos tenían el alcance de poder tenerlos en su propiedad, leerlos. Solo algunos muy poderosos que podían adquirir algo tan valioso estaban escritos a mano. Imagínense lo que vale un libro escrito a mano. Pero escrito estaba, y lo que está escrito es como un documento legal. Con esta palabra escrita, si yo la conozco, tengo autoridad sobre toda potestad. Porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, escrito como un documento para nosotros. Todo lo que está aquí en la Biblia tiene valor eterno. Nunca va a perder el valor. Amén. Pero quiero llegar un poquito más adentro con esto. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Yo lo que estoy haciendo es algo que me agradaría hacérselo llegar de alguna manera. Es preguntarle a la Biblia. Eso es reflexionar, eso es meditar, eso es profundizar. La reflexión es buscar lo profundo de algo. Cuando nosotros leemos la palabra a veces nos parece superficial hasta que le preguntamos, ¿qué querés decir? ¿Qué es lo que expresa? ¿A dónde querés llegar con esto en mí?
Y la palabra dice, lo que nos va a enseñar la voluntad de Dios, lo que nos conviene. Porque hay cosas que convienen y cosas que nos convienen. Lo que nos conviene, lo que nos va a hacer bien, lo que nos va a bendecir. Eso enseña la palabra. Porque lo otro no nos toca a nosotros. Los que amamos a Dios, los que buscamos la palabra de Dios, los que buscamos la respuesta de Dios, vamos a obtener el bien de Dios. Amén. Y esta voluntad de Dios, ¿dónde la encontramos? Acá. Vos decís, viene un ángel y me lo reveló. No, te puede dar una visión, algo puntual, para un momento determinado, pero la palabra que es eterna está acá. Puede faltar una letra, puede cambiar de una traducción en otra, alguna palabra sí, pero sigue teniendo valor. Cuando es una traducción tiene valor. Dice que sirve para redarguir. La palabra de Dios hace ese efecto en nosotros cuando se nos revela. Cuando se prende como una lamparita. Cuando podemos ver más allá de lo superficial. Redarguir es convencernos a nosotros mismos de lo malo que hay en nosotros, de lo que tenemos que cambiar, de lo que no nos sirve. ¿Se entendió? Este es el efecto de la palabra. Mostrarnos qué conviene y qué no, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Entonces, la palabra tiene un carácter para nosotros de urgente. No la podemos esquivar, la tenemos que leer. La tenemos que conocer. Porque si no andamos como ciegos que no tienen vista. Andamos al tanteo y nos equivocamos. Nunca se cayó alguien a un pozo, yo me caí. Yo me caí. Por no conocer un camino me caí. Por no conocer un camino me perdí. ¿Cuántas veces nos dimos porrazos por ahí porque el camino estaba desparejo, porque no lo conocíamos? Para esto sirve. Dice en otro texto que es lumbrera mi camino la palabra de Dios. Es lo que ilumina el lugar donde camino. Es el que me da claridad para no tropezar. ¿Amén? ¿Estamos acá? Para corregir. ¿Necesitamos ser corregidos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Estamos despiertos? No, sí, no. A ver, vamos de vuelta. ¿Necesitamos ser corregidos? Amén. Sí, sí. Corregido no es castigado. Cuando ustedes iban, bueno, yo hace años iba al colegio, en esa época, ya en el milenio, llevábamos cuadernos, al principio después carpeta, y el docente, maestra, o lo que fuera, venía y corregían nuestras tareas, corregían lo que escribíamos. Pero no era como una intención de castigar, sino de mostrarnos lo que estaba bien, lo que estaba mal, y si no entendíamos nos volvía a explicar. ¿Amén? ¿Se entiende? Cuando hablamos de que la palabra de Dios nos corrige, es para mostrarnos la dirección correcta. Vuelvo, es lo mismo que hablábamos antes. Y hay un detalle que ahora lo voy a hablar. Para instruir en justicia, ¿qué significa esto? Nos enseña lo que Dios aprueba y lo que no. Para que nosotros hagamos lo mismo. Porque si nosotros aprobamos lo que Dios desaprueba, tenemos un problema con Dios y con nuestra vida. Pero si nosotros le decimos sí, Señor, a lo que Dios está aprobando, nuestra vida se acomoda. ¿Amén? ¿Duele? Un poco. Siempre duele un poco. Pero es la única forma que Dios proveyó a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfeccionado. Y de esa forma esté preparado para hacer lo bueno, para que dé buen fruto. De ahí la importancia a la palabra de Dios, que voy a leer hoy, pero a toda la palabra de Dios. No hay palabra de Dios que sea desechable, porque dice toda la Escritura
es inspirada por Dios, perdón. ¿Se entendió? ¿Ha sido muy pesado? Ahora viene lo pesado. Vamos a leer unos cuantos versículos, ¿no? Les voy a relatar parte de esta palabra que tiene un mensaje personal, pero cada uno tiene que ver por sí mismo. Y esto está Éxodo 17, a partir del 17. Perdón, no, a partir del 1. 17:1. Es un número que me sobra por acá. Ustedes saben que los primeros 5 libros de la Biblia, ¿quién los escribió? Moisés. Gracias, Rolly, me está salvando. Bueno, lo escribió Moisés. Moisés no estuvo en el Génesis, pero escribió el Génesis. Moisés era amigo de Dios. Así lo trata la palabra. Y se encontraba cara a cara con Dios. Y debería ser Moisés muy preguntón. Un hombre que le preguntaba a Dios cómo habían sido las cosas. Entonces Dios le relata cómo fue la creación, el Génesis. Y Moisés lo escribe. Miren qué maravilloso Dios manifestado ante él como espíritu. ¿Quién sería, no? El Espíritu Santo. Ya se manifestó, pues se manifestaba en espíritu. Y estaba con Moisés, revelándole los detalles de la creación. Y le contó de Adán y Eva, de Caín y Abel, le contó toda la historia. Y Moisés anotaba. ¿Ustedes creen que Dios le puede hablar a ustedes? No se nieguen a escuchar la voz de Dios. Dice, esto lo escribió Moisés. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Venían de cruzar el río Nilo, venían de ver las maravillas del Señor, de haber comido maná, venían en la gloria. La hermana de Moisés hizo un cántico hermoso cuando cruzaron el Nilo y bailó. Y eran todas alabanzas. Eso que cantamos a veces de los carros del faraón fue inspirado ahí. En el comienzo. Está en el libro de Moisés. Nosotros lo cantamos hoy como una canción moderna, pero están las estrofas escritas por Miriam, la hermana de Moisés, que era profetisa. Pero había pasado eso y seguían camino, estaban por el desierto y llegaron ahí a Refidim y era puro desierto y no había agua. ¿Vieron? ¿A nadie le tocó pasar un tiempo por un desierto? En la vida tenemos desiertos. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué me pelean? ¿Por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hizo el pueblo? Altercó, murmuró, es decir, lo peleó. Después murmuraban entre ellos, mira este Moisés que nos trajo hasta acá. Bueno, todas esas cosas. Así que el pueblo tuvo allí sed, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos, a nuestros ganados? Vieron, venían bastante, ¿eh? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y en el 5 dice, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a los de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ven, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo
Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Masab significa duda y Meriba reclamo, así que bautizó ese lugar como el lugar de la duda y el reclamo. Imagínense el alma de Moisés. Dios le encargó algo para la salvación de un pueblo, para la libertad de un pueblo que era esclavo. Aunque él al principio no se animó, le pareció muy grande la obra, aceptó. Cuando, discutiendo como amigo con Dios, le dijo, mira, si vos no venís conmigo, yo no. Primero dijo que no sabía hablar y le puso a Aarón, su hermano, que aparentemente era más parlachín. Pero después le dijo, no, Señor, si vos no venís conmigo, yo no voy. ¿Vos le dirías a Dios en tu vida, necesito que vengas conmigo? Si vos no venís conmigo, yo no quiero otro camino. Y si vos no venís conmigo, yo no quiero dar un paso. Y si vos no venís conmigo, no quiero otra cosa. Pero si vos venís conmigo, yo voy donde tú me mandes. Esto es lo que le dijo Moisés, de alguna manera, al Señor, y se encontró en esta situación. Pero la cosa no terminó ahí. Estaba con todos estos problemas en casa, con el pueblo, y ahora vinieron los enemigos. Tenía problemas en casa, capaz que algún día le pasa. Y vienen los de afuera también a agredirlo. Entonces dice en el versículo 8, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, en ese desierto. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Y la vara de Dios no era de Moisés. Y la vara de Dios en mi mano. En el versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Era la parte alta. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaban. ¿No se te cansaron alguna vez los brazos? ¿No se te cansó alguna vez el alma? ¿No estuviste en algún momento diciendo, no puedo seguir más adelante? Yo me agoto, ya no doy más. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, le hicieron una silla, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo fuerzas, dice, firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, le hizo una promesa, que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo, no voy a dejar nada. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Saben qué significa? Exacto, algo así. Como el Señor es mi bandera. A veces si alguien no entiende lo que es un estandarte, es mi bandera. Por cuanto la mano,
Y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Recuerdan toda la historia? El proceso de la historia. Hablamos de banderas. Yo esto lo dije varias veces. Las banderas de la fe no se ven materialmente en el principio. Se ven espiritualmente. Cuando un hijo de Dios, me toco yo porque estoy yo acá, pero no es que yo sea el ejemplo de hijo. Pero cuando un hijo de Dios camina, él mismo es una bandera para Dios. Porque ya no puedo hacer un altar de piedra. Yo ahora construyo un altar acá para Dios. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse en construir un altar dentro de uno para que el Señor more, habite. Para darle la gloria a Él. Mi vida tiene que ser para darle la gloria a Él. No para tener la gloria yo. Hay muchos que le arrebatan la gloria a Dios. Pero la gloria es de Dios. Pero eso es ser bandera. La bandera del pueblo era distinta a la bandera que llevaba Moisés. Cuando Moisés caminaba, Dios caminaba con él. Esa vara que representaba la presencia de Dios, él la tenía así agarrada con dos manos. Entonces cuando ustedes agarran algo, que pesa aunque sea 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, al rato empieza a sentirse que son 100 kilos. Y a él se le cansaba. Pero era lo que Dios le había dado. Todavía no había un arca. Todavía no había otra cosa que esa vara, un palo, donde Dios mostraba su gloria. En un hombre simple que tenía fe de que Dios venía y que Dios decía, agarra la vara, y agarraba la vara. Y golpeaba el agua y se abría el río. Y levantaba la vara y el pueblo ganaba. Pero su confianza no estaba en la vara. Él era obediente. Dios le dijo, toma la vara. ¿Qué te dice Dios que tomes? ¿Qué te dice Dios que tomes? ¿Cuál es tu vara? En esa época, Moisés tenía una vara. Y nosotros tenemos esto, la palabra de Dios. Cuando nosotros levantamos en alto la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos eso adentro, nosotros somos bandera. Pero ese pueblo donde estaba Moisés tenía otras banderas. Tenía crítica, murmuración, desánimo, falta de fe. Iba y le exigía, no hablaban con Dios. Dios era un desconocido para ellos. ¿Lo había liberado? Sí. ¿Habían visto los milagros? Sí. Y nos puede pasar a nosotros también. Que veamos, pero no somos partícipes. Porque no lo creemos. Pero lo vimos. ¿Por qué no lo creo? Sino porque no lo viviste. Porque la última vez le dije que lo que no se practica no se puede vivir. Lo que no se practica no se aprende. Si yo pongo la palabra de Dios y creo lo que Dios dice sobre la palabra y la pongo en acción, va a decir, sucede. Esa fue mi experiencia. De un hombre común que no conocía la palabra y dijo, ¿vos me decís esto? ¿Vos decís que yo tengo que ir a buscar los ancianos para que oren por mi hija porque los médicos decían que no sabían qué hacer y que se moría? Y agarré esto, me fui a una congregación, abrí en Santiago y le dije a los pastores, acá dice que tienen que venir los ancianos a orar por mi hija. Yo no soy anciano, yo lo leo. Y me mira y me dice, nosotros no tenemos costumbre. Yo no sé lo que acostumbran o no acostumbran. Acá Dios dice esto. Y esa noche vinieron. No sabían ni qué hacer.
Sabían que la palabra decía que había que ungirla con aceite. No sabían si tenían que, orar por el aceite, no orar por el aceite. No sabían qué hacer. Pero hicieron lo que Dios decía. Y esa noche mi hija se sanó. ¿Por qué? La palabra de Dios tiene poder si la pongo en práctica. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios no es estanca, es un río de vida. Cuando yo lo creo y lo pongo en mi vida, pasa. ¿Por qué murieron todos en el desierto? Si tuvieron señales, porque la relación con Dios de ellos era nula. No fue de todo. Josué era un hombre de fe, que quería más de Dios. Caleb fue otro de ellos. Cuando estaban en esa montaña y tenía que levantar la mano, dice que de un lado estaba alguien que se llamaba Aarón y del otro lado Ur. Y yo, como soy curioso, digo, ¿quién es Ur? Yo en algunas historietas antiguas, Ur era un personaje sí, era un personaje. Le digo, ¿quién es Ur? Y empecé a investigar. Y resulta ser que descubrí algo en libros que son hebreos, que tienen otras historias más, que están aprobadas por ellos, donde cuenta que Miriam, la hermana de Moisés, se casa con Caleb. Y tienen un hijo. Y ese hijo es Ur. Así que estaba de acá, en el medio, el tío Abraham. Acá estaba el hermano. Y de acá estaba el sobrino. ¿Saben qué? ¿Qué valor tiene la familia en Dios? ¿Qué fuerza tiene la familia en Dios? Porque cuando estás débil, uno te sostiene. El otro te da fuerza. ¿Cuánto vale esto en nuestras vidas? ¿Cuán importante es para nosotros alcanzar esto o no? Pero si la palabra dice que enseña, corrige, redarguye. Y yo tomo este texto y es aplicable hoy día. Bueno, no tenemos el monte Oreb, no tenemos el palito para ir a golpear la piedra. Bueno, ahora el agua de corriente. Ahora es distinto. No tenemos la necesidad que tenían ellos, materiales, pero tenemos las mismas necesidades espirituales. ¿Amén? Estaban aquellos, por eso digo, había una bandera en Moisés, una bandera distinta en los que eran del pueblo, que eran los criticones, los que murmuraban, los que desaniman, porque el desanimado desanima. ¿Ustedes saben eso? No se junten con gente desanimada, porque te va a contagiar. Tienes que acercarte a gente de fe, que también te va a contagiar, pero distinto. La gente de fe te contagia la fe. La gente de fe va a estar esperando ver los milagros cada día. Los pequeños y los grandes, sí. Porque están anhelando la manifestación de Dios, y donde Dios se manifiesta hay milagro. ¿Amén? Porque no hay otra cosa. Por último, vuelvo a recordar. Levantó un altar, una bandera, y él dijo, Jehová es mi bandera. No sé si ya tenía la estrellita, no tenía la estrellita, no sé qué, pero él declaró. En esa época cada reino tenía una bandera. Cuando venían a atacar, venían con la bandera al frente, demostrando que pertenecían a un reino. Moisés tenía claro a qué reino pertenecía. Su rey, su Dios, era Jehová. Y esa es la única bandera que él pensaba levantar. ¿Amén? ¿Qué bandera levantás vos? En tu vida, ¿qué bandera levantás?
Porque la bandera que tenía Moisés era esa, pero el pueblo tenía una bandera de derrota. Tenía problemas, la única bandera. Tenía quejas. No tenía fe. ¿Se animan a levantar la misma bandera que Moisés? Ustedes no son menos. Son llamados por Dios para construir esta familia nueva. Vamos a decir, bueno, algunos son llamados y otros son escogidos. Mira, Moisés fue escogido. Josué fue llamado y no le dio la espalda al llamado. Caleb fue llamado y no le dio la espalda, sino que se hicieron cargo del llamado de Dios. A veces hay alguien que es excepcional, distinto, especial, como Moisés, como Jesús. Pero nadie te dice que no puedas ser como ellos, que si lo anhelas. Hay que aguantarse después las cosas. Porque uno, dice la palabra de Dios, que antes de empezar una construcción tiene que medir bien si va a llegar a terminarla. Pero cuando uno confía en el que provee todas las cosas, va a construir la torre completa. Toda construcción con Dios es posible. Por nuestras propias fuerzas, no. ¿Se animan un texto más? Para que vean algo más. Nehemías 4. Y empiezo en el 4. Estoy recurriendo al Antiguo Testamento porque me convenció lo que leí. 4:4. Que toda la palabra es inspirada por Dios y es apta para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para formarnos como hombres y mujeres de Dios para que demos buen fruto. Esta es otra historia. Todo el pueblo pasaron años y fueron hechos esclavos otra vez. Y fueron llevados como esclavos a Babilonia. Y estando en Babilonia, en Jerusalén, en Judá, había quedado abandonada. Los enemigos del pueblo de Israel, que habían sido echados por el pueblo de Israel en ese momento, dijeron, esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Dios los abandonó. Destruyamos todo lo que es de ellos para que no tengan lugar para volver. Nehemías, que era esclavo en Babilonia, se entera de cómo estaba todo destruido. Y se entristeció de gran manera y oró a Dios, diciéndole, Señor, la herencia de mis padres, los huesos de mis padres, han sido humillados por esta gente. Las puertas del templo están destrozadas, están quemadas. Los muros están rotos, Señor. Y algo lo tocó por dentro de Dios que le dijo que lo iba a poder reconstruir. Y él, todos saben, el trabajo de Nehemías era copero del rey. Es decir, él se tenía que tomar el vino. Si el vino no estaba envenenado, digamos que sobrevivía, después lo tomaba el rey. En ese momento era, no me acuerdo el nombre de quien reinaba, la verdad que ya no estaba Nabucodonosor. Ese lugar ya era Persia y era el rey de Persia, que lo ve triste. Y cuando lo ve triste le pregunta, ¿qué te pasa? Y él sabía que estar triste en la presencia del rey era perder la cabeza. Entonces se humilla ante el rey y le dice, si su Alteza me permite, le cuento. Y le cuenta esta historia y su tristeza en el corazón. Y este rey es tocado por Dios y le permite volver, pero le da cartas para que le abrieran el paso y cartas para que los que gobernaban los bosques le dieran madera y le dieran todas las cosas necesarias para poder edificar ese templo de vuelta. Así que un grupo de soldados también lo acompañaba, pero los enemigos lo escucharon. El versículo 4 dice, cuando oyó Sanbalat,
que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios a los judíos. Sanballat era uno de los enemigos. Ah, Sí. ¿cuatro dijiste? ¿Sí? No me coincidía. Ah, espera. Porque empezaste el 1, me parece. No, porque en el 4 estaba orando. Ah, perdón. Sí. A ver. No, está bien. Sí, 4-1, pone. Perdón. Ah, me hiciste engañar. No, sí, no, tengo números repetidos acá. Ahí está. Ah, ya. Perdón. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio. No busqué escarnio. ¿Alguien sabe lo que es escarnio? Burla. Burla es. Sí. Gracias. Empezó a tratar mal aún a los judíos que vivían entre ellos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán esto en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? De ánimo nada, de ánimo nada. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Quiere decir, lo que hagan no va a servir. Es como que te digan a vos de tu vida: mira, todo lo que edifica en tu vida, con un soplido se te va a caer. ¿Te anima o no a edificar en tu vida? ¿En tu casa? ¿En tu empresa? Pero así es el enemigo, porque yo lo que estoy reflejando es cómo viene el enemigo. Oye, oh Dios nuestro, esto lo dice Nehemías, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. ¿Sabe qué significa la bandera? Baldón es bandera. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuántas veces te quedaste sin ánimo a mitad de camino? ¿Cuántas veces empezaste algo con muchas ganas, sea un estudio, sea la edificación de algo, sea la construcción de tu propia vida? Y el desánimo provocado por los que están alrededor, por los enemigos. Porque vos sabés que el enemigo nuestro, ¿quién es? Por fin, bueno, es el diablo y sus huestes. Es el enemigo. Pero el enemigo tiene consejeros. Entonces el enemigo manda un consejero de Satanás a decirte: no te conviene, no vas a gastar tiempo, esto no va a andar, no va a andar, no gastes tiempo, porque el de desánimo saca provecho él. Dios te anima, el enemigo te desanima. Te va a decir: vos no vas a poder, no es para vos. Te equivocaste. Pero aconteció en el 7 que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya las puertas, los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, dice Nehemías, se armaron, ¿qué hicieron? ¿Una barricada? No. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza
de los acarreadores se ha debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Miren lo que hacen. Cuando el enemigo te manda a esos consejeros, que a veces no vienen los espíritus directamente, vienen los espíritus dentro de personas, y vienen preparados a desanimar. Vos perdés la fuerza. No solo la fuerza física, perdés las convicciones. Lo que antes hacían animados y movían con gran rapidez y edificaban rápido, ahora estaban desanimados. Habían perdido la fuerza y se le amontonaban los escombros. No llegaban a hacer el trabajo que tenían que hacer. Dice, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Miren, estas son las cosas que hace el diablo. Termina en lo último queriéndote matar. Pero sucedió que cuando venían los judíos que estaban con ellos, que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, les repetían, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Un ánimo los hermanos, un ánimo le traían. Pasa esto, pasa esto. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás de los muros, en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias. ¿Cómo los unió? Por familias. ¿Saben por qué? Yo les voy a decir algo. Vení, Wilson, vení. Perdón, esto no va a salir después explicado, pero cuando se pelea en familia, ponete, dame la espalda. Se pelea así, para que el enemigo no encuentre un frente de batalla. En familia, uno cubre, gracias, la espalda del otro. No desnuda al otro, lo cuida, lo guarda, porque somos de la misma familia. Entonces necesito cuidarlo, porque es parte mía, y el pensamiento de él se tiene que ser el mismo. Entonces la familia se fortalece. Eso lo entendía Nehemías. Entonces los puso por familia. Y de esta manera. Dígame que me perdí. 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familia. Gracias, Ronnie. Con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Cuando oyeron esto, nuestros enemigos, que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Tu obra es grande y extensa. Tu vida es una obra importante. Tu familia es una obra importante. Y es grande y es extensa, como esta. La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Tanto es así, dijo, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis ovejas, ni la gente que
de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Había una prioridad. En la vida había una prioridad. La prioridad convocaba a todos. Familias completas. Había prioridades. A veces pasa eso en nuestra casa. Hay una prioridad. Tenemos que ponernos codo a codo. Estar armados contra el enemigo. No escuchar las voces del enemigo. No escuchar las voces de derrota. No escuchar esas voces que el enemigo va a traer sobre nuestras vidas. Siempre vamos a tener oposición. Pero nuestra confianza en Dios marcará de quién es la victoria. Amén. Dice, anoté acá, seguramente sería más fácil si Dios hiciera todo. Pero Dios no hace así. La palabra que leímos nos muestra lo que el Señor tenía en su corazón, que iba a derrotar a los enemigos. Pero todos eran partícipes de esto. Esto es como una congregación. Yo a veces pienso, Señor, para derrotar al enemigo acá, en nuestras vidas, en nuestras casas y en esta tierra que pisamos, tenemos que estar codo a codo. Codo a codo. No todos tenemos las mismas armas. Algunos tendrán una espada, el otro un arco, el otro una lanza. Pero ¿qué importa lo que Dios le dio al otro si estamos juntos? Porque mi espada va a defenderte a vos y a vos. Pero tu lanza también va a ser lo mismo. Porque vamos a hacer un ejército. Porque el ejército de Dios se mueve así, levantando la bandera de Dios y buscando que el propósito de Dios se alcance. La gran pregunta es, ¿hay Nehemías entre nosotros? Porque es lindo ver una película, sentado en una silla. Pero la vida no es una película. La vida es una realidad. Y ahí nos jugamos la vida. Si nos equivocamos, nos jugamos la vida. Si tomamos la bandera equivocada, nos jugamos la vida. Pero si tomamos la bandera correcta, nuestra vida está a salvo, nuestra casa está a salvo y el proyecto de Dios está a salvo. Porque Dios está en medio. Amén. Si toda la palabra edifica y toda la palabra enseña, y solo leímos 2 fragmentos de ahí. Si pensamos un poco, Dios nos estará diciendo en lo personal algo. Porque dice que enseña, redarguye, corrige. Yo agregaría motiva. La palabra de Dios es como un motor. Cuando vos tenés la palabra de Dios adentro y tenés certeza de que Dios te ama. ¿Te ama Dios? Ah, muy flojo. ¿Te ama Dios? Hay algo que Dios tiene. Cuando nosotros leemos la palabra, ¿saben una diferencia que creo que lo hablamos hace no mucho entre fidelidad y lealtad? ¿Alguien sabe la diferencia? Dios es fiel, ¿verdad? Y dice, sé fiel porque Dios es fiel también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dios es fiel a su palabra y su palabra se cumple. Amén, amén, amén. Dios es más que eso. Dios es leal. Yo sé que no puedo mirar a otra mujer porque amo a mi esposa. Yo puedo cumplir lo que Dios dice, literalmente. Bueno, no miro a otra mujer, pero ahí no dice que no piense en otra mujer. Yo soy leal por amor. Y Dios es leal por amor en todo lo que promete. Porque esa es la verdadera fidelidad. El pacto de la fidelidad incluye el amor. ¿Por qué lo va a hacer si vos no te lo mereces?
¿Por qué Dios te va a bendecir si vos no te lo mereces, si vos no hiciste una proeza, si vos no sos Moisés? Por amor, mejor. Por amor. Porque de tal manera te amo. Porque Dios es lo más precioso. ¿Pero por qué, Señor? Por amor. ¿Por qué te querés estar en mis planes? Por amor. ¿Por qué querés intervenir en mi vida? Por amor. Porque Dios es leal. Dios no hace nada para cumplir. Lo hace porque te ama. Eso es lealtad. Vos decís, perdón, ya que tal lo agarro, está cerca. ¿Lo amás? Sí. ¿Amás a Wilson? Sí. A vos no te lo pregunté, ¿eh? Es conmigo la cosa. ¿Y por qué lo amás? Porque de la misma manera me ama Dios a mí. Yo no lo merezco. Perdón que te ponga en esta posición. Pero el amor de Dios no es por merecimiento. Fue se le ocurrió amarme. Cuando yo no lo conocía, dice que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Él nos vio que ya estábamos muertos. Por eso vino a nuestra vida declarando que necesitamos una vida nueva. Necesitamos morir a lo viejo y nacer a algo nuevo. Porque nuestra persona como es no le sirve a Dios. A Dios le sirve una persona renacida. Pero renacida en Él. Por eso el bautismo. Porque en ese paso de fe y por amor somos renacidos, una nueva vida. ¿Y qué tiene que ver la nueva vida con la anterior? Y que vos seguís siendo vos, pero no por dentro. Digamos, usamos el mismo chasis, pero le cambiamos el motor. Le cambiamos la tapicería, ahora está más lindo. Vos decís, pero el mismo chasis, yo te veo Walter como Walter de antes. No. Nacemos de nuevo, una nueva persona. ¿Y por qué, Señor? Por amor, porque yo sé lo que te conviene. Amén. Recuerden esto. Y no se olviden de la lealtad. Nuestra meta debe ser leales como Él. ¿Saben por qué? Porque Él no nos va a fallar nunca. Los que fallamos somos nosotros. Y si fallamos, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. Nos confesamos, pedimos perdón. Y volvemos a rechazar. Rechazamos de nuestra vida esa falta. Digamos, vamos a hacer un muro de fe contra eso. Lo rechazamos, fuera. Y esa es la transformación. Lo que no le sirve a Dios, no nos sirve a nosotros. Amén. Si yo hablo muy bonito de Dios y voy a mi casa y trato mal a mi esposa, o me pide algo, desvalorizo lo que dice, tengo problemas. Pero con Dios, sí, con mi esposa también. Con mi esposa también. Nosotros debemos... El infierno entra al hogar. ¿Cómo? El infierno entra al hogar. Yo creo que sí. Establecer, primero, paz interior. Paz interior es paz con Dios. Paz con el prójimo. Nos relacionamos en paz. ¿Qué significa? Y voy a ser lo más transparente que pueda para que vean ese Cristo que debiera estar en mí cada día más. Esa es la transformación. Eso es lo que nos motiva, eso, aunque me toque bocina esto, eso es lo que hace que nuestro cambio sea observado por otro que está cerca. Y un día te diga, che, ¿qué te pasó? Cristo. Amén. Cristo me pasó. Piensen cada vez que lean algo de la palabra de Dios, que no es historia, que es un pasaje donde Dios me está hablando de algo para enseñarme, que está inspirado por Dios, pero es para enseñarme, para redarguirme, para aconsejarme, para corregirme, para construir en mí la persona que Él quiere. ¿Amén? ¿Amén?
Dios les bendiga. Dios les bendiga si entendieron esto. Esto es lo que me dio Dios a las 2:30 de la mañana. Y yo dije, yo tenía otra cosa, Señor. Esto no quiere decir que yo no prepare. Yo me ocupo mucho de lo que voy a decir, decía lo que Él quiere. Pero me cambia los papeles siempre a última hora. Tengo los apuntes anteriores, pero me lo cambia. Y yo me alegro que todavía tengo oídos para escuchar cuando Él me dice no. Y pero mire, toda la semana le decía, Señor, toda la semana me dijiste esto. No, ¿saben por qué? Porque Dios conoce la necesidad. Y yo no veo. Ni conoce las necesidades que hay en ustedes. Y yo puedo abrir mi boca diciendo lo que Dios les quiere decir a ustedes. Y para todo, no sé. Nunca hice una prédica apuntándole a alguien. Hago tratando de dejarme dirigir por Dios. Bueno, ¿me permiten orar por ustedes? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque le has dado paciencia para escuchar. Yo te pido, papá, ahora que sobre la vida de cada uno, Señor, obres conforme a tu voluntad. Que tu palabra, Señor, que tu palabra les sea clara. Que quede un mensaje en ellos, Señor. Señor, cambia el ánimo. Señor, mueve tu espíritu. Señor, muéstrales cuán grandes cosas tienes para cada uno. No hay nadie que sea menos, Señor. Porque en ti, Señor, puede decir el débil fuerte soy. Y el pobre, Señor, rico soy. Porque es la fe puesta en ti lo que nos transforma. El día a día, Señor, pero también el propósito tuyo es nosotros para otros. Señor, haznos canales de bendición para muchos. Trae, Señor, de tu espíritu, muestra, Señor, los dones, los prodigios, los milagros. Señor, ayúdanos a crecer en fe y en obediencia. Sea tu gracia, Señor, renovada en cada uno de los que aquí están, y aún, Señor, en los que no vinieron, pero que pueden estar en nuestros corazones. Padre, da una señal clara, te lo ruego. En el nombre santo de Cristo Jesús los bendigo, hermanos. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria.